antes que nada quiero invitarte un delicioso vinito, mi querido Pepe. Gracias, Mauricio. Gracias por estar aquí, y como te lo decía, y lo decía yo a los que nos siguen, pues amigos todos. La verdad es que gente con la que yo he podido compartir durante mucho tiempo cosas maravillosas. Cuéntanos, ¿quién es Pepe Valencia? ¿Dónde naces? ¿Tu niñez, tu infancia, tu familia? Cuéntanos un poquito, porque todos saben que eres el periodista, que eres quien publica, quien hablas de la historia, de lo vivido, de la política, en todo, pero pocos seguramente saben quién eres tú. Bueno, mira Mauricio, yo soy de Acayucan, del sur, de ahí cerquita de Acayucan. Mi infancia la pasé en Acayucan, muy feliz. Toda mi escuela primaria, secundaria y preparatoria la hice allá en Acayucan. Bien. Y de ahí me vine, como muchos, a estudiar en la Facultad de Leyes aquí en Jalapa. Ok, estudiaste Derecho. Leyes, pero no la concluí, Okay. porque entré a trabajar primero al dictamen, la que tenía una oficina. La corresponsalía. ¿Era la época de Pompeyo? De Goyo Navarrete Cruz, y ya. después llegó Pompeyo. Ok. De ahí me pasé al Diario de Jalapa a invitación de Arturo Reyes Isidoro, con quien habíamos trabajado juntos en el Diario en el Diario del Sur de Acayucan, donde él se inició también en el periodismo. Así es, así nos lo contó en su capítulo. Un poquito antes, y muy bien, muy activo Arturo. Entonces él me hizo el favor de recomendarme en el dictamen cuando llegué aquí, y después él mismo me invitó a trabajar al Diario de Jalapa en el 76. Mira nada más. Y de ahí para acá, y yo les platico a mis amigos, y alguna vez lo he escrito, de que yo me fijé una meta de ser el mejor reportero del Diario de Jalapa, y te voy a decir por qué. Porque un día fui a entrevistar a un amigo funcionario en la Procuraduría, y vi que entró Benjamín Domínguez. Benjamín Domínguez Olmos. Sí, reportero del Diario de Jalapa, entró como a su casa, y yo estaba haciendo antesala. Yo era un reportero de 20 años, 19 años, y dije yo, pero si él entró antes que yo. Digo, él llegó después que yo. Lo recibieron, entonces como tardaba, le dije, señorita, después regreso, y me fui. Y después dije yo, voy a ser reportero del Diario de Jalapa. Y lo fui. Y cuando llego al Diario de Jalapa, dije, llegué a la policíaca, digo, ahora voy a ser el mejor reportero del Diario de Jalapa. Fui el mejor en policíaca, y me supongo que fui después el mejor. ¿Estuviste en la policíaca? No sabía. 2 años. 2 años, bastante. En la policíaca, sí. Y de ahí, después de la policíaca, ya fui información general, jefe de información, jefe de redacción, subdirector. Ya está director. Y director. Maravilloso. ¿En qué lapso de tiempo? 20 años. En 20 años. Dime una cosa, escribir de un tema tan complejo, tan duro a veces como la policíaca y la política, ¿qué sabores y sinsabores tiene cada una de estas? Mucho. De estas dos. En la policíaca aprendes lo que no te imaginas. O sea, te sensibilizas, aprendes de todos los estratos sociales, de toda la miseria, injusticia. Toda la injusticia, lo que hay. En 2 años aprendes, te sensibilizas, te doctoras, porque el Diario de Jalapa siempre fueron muy exigentes, una escuela de periodismo práctico, pero muy efectiva. Entonces ahí aprendes mucho. Y en la política, en la información política, te permite igual tener acceso a todos los más altos niveles, y también a las capas sociales un poco desprotegidas, las más pobres. Entonces igual vas tomando una conciencia social muy atractiva, muy bonita, muy aleccionadora. Aprendes mucho en todo eso. Cuando te van ascendiendo en los diferentes puestos, pues cada momento debió haber sido espectacular y maravilloso en esta búsqueda, y comprendería y sería natural como ser humano el que algún día decías, yo voy a estar sentado en la silla de la dirección, aunque podría parecer muy difícil.
teniendo un jefe y un dueño como en su momento fue el señor Rubén Pabello, y después de otros personajes que estuvieron, ¿cómo te enteras? ¿Cómo fue esta parte cuando te dicen vas a ser el siguiente director? Bueno, lo que pasa es que en una ocasión, cuando tenía yo como 15 años de trabajar en el diario de Jalapa, cuando don Rubén Pabello Acosta estaba en la plenitud de su poder, una familiar de don Rubén me dijo: Pepe, te estás preparando para ser director del diario de Jalapa, ¿verdad? Y yo le dije: no, ¿cómo crees? Yo estoy trabajando bien. Dice: no, sí te estás preparando, y qué bueno. Pasa el tiempo y yo me quedé pensando, pues sí, es cierto, yo quiero ser director de mi periódico, pero don Rubén Pabello, con esa energía, con ese vigor que tiene, pues para comenzar, se lo va a dejar a uno de sus hijos o algún pariente. Yo siempre no voy a pasar de subdirector, porque ya me habían nombrado subdirector, que eso me permitió convertirme, pues, de hecho, en el brazo derecho de don Rubén, claro, en el ala editorial. Sí, sí. Porque él dividió muy bien lo administrativo y lo editorial. Entonces dije: no, es impensable eso, pero sí me gustaría ser director. Llega un tiempo, Mauricio, y un día don Rubén Pabello Acosta me dice lo que jamás esperé escuchar. Me dice: Pepe, voy a vender el diario de Jalapa. Y me quedo: oye, señor, pero jamás pensé eso. Es como si vendiera usted a su hijo. Dice: pero lo voy a vender. Dice: voy a cerrar un ciclo, yo no quiero que salir con los pies por delante y que se me prenda el foco. Digo: señor, y si lo va usted a vender, ¿por qué no me permite que yo busque socios y a los empleados más antiguos y nos lo vende a nosotros? ¿Sabes qué hizo don Rubén? Se paró emocionado y me dijo que sí. Hazlo, cuenta con todo el apoyo. Le digo: ¿cuánto quiere? No voy a decir la cantidad por respeto a él y a quien lo compró. Me dice una cantidad en millones de dólares. Le digo: hecho. Dice: ¿tienes ya los socios? Le digo: no, los tengo en mente. Dice: uno es, lo voy a decir, mi compadre Morales Lechuga. Vete a París, yo te voy a pagar el viaje, platica con él y a ver si se entienden y lo compran en sociedad, y que me voy a París. Jamás había yo salido de México. Me voy a París, ya me esperaba un chofer ahí de parte del licenciado Morales Lechuga. Llego a la embajada, era embajador de... ¿Él sabía que ibas? Sí, él sabía, le dijo don Rubén. O sea, le informó después que acordamos ahí. Ya me atendió, llegamos, estuve una semana ya. Y ya me hizo: la propuesta va a ser esta, me dice Nacho Morales Lechuga. Dice: va a ser esta. Ok, una semana regreso, se la platico a don Rubén, y para esto nos llevamos en negociaciones 2 años. Fue en el marzo del 94, y en el 95, 96 yo busqué a otros socios, incluso de la familia y todo, y no hubo acuerdo, porque era mucha la cantidad, creo yo, y los bancos sí, pero con ciertas condiciones, hasta que un día nos llama don Rubén a todo el personal y nos dice: ya vendí el diario de Jalapa. Y no nos dice a quién. Y se arma el sindicato que estaba naciente, nace un sindicato, y por aquí entra la Organización Periodística Mexicana, Editorial Mexicana, de don Mario Vázquez Raña, la OEM. La OEM, y por acá el sindicato le plantea, lo emplaza huelga. Y quedo yo. ¿Quién armó el sindicato, Pepe? Sonia García, Santos Solís, Jesús Escamirosa y otros. Ok. Y entonces yo quedo como sándwich. Llega un director interino de allá de OEM, y luego recibo yo una propuesta de un enviado de don Mario que me dice: Pepe, ayúdenme a resolver el problema del diario de Jalapa. Oiga, señor, pero pues yo no soy del sindicato, ayúdeme, platique con ellos.
dice, dijo don Jorge Veracruzano, era vicepresidente de OEM. Dice, y la decisión de nombrar director del diario de Jalapa nada más es de don Mario Vázquez Raña, dice. Pero es posible que usted sea, dije yo, de ahí soy. Y hablo con los del sindicato y digo, oye muchachos, ¿hay esto? Y dice, ok, va, pero lo que ellos pidieran, lo queremos. O sea, pidieron esto para obtener esto. Pues efectivamente obtuvieron esto, o sea, decoroso, una negociación totalmente decorosa, porque de ahí salieron creo que ganando hasta más que antes. Claro. O sea, sí es una de... Y el 29 de junio... Perdón, no quedó resentimiento por parte de don Mario Vázquez Raña para con ellos. Absolutamente entendió nada. Que estaban defendiendo y te voy a decir por qué hasta no hubo resentimiento, lo que pasó después. Me nombran director el 29 de junio del 96. Ya le digo, él vino a darme posesión y él mismo dice, yo no les voy a dar posesión a todos, es la primera vez, no me dijo que si era la primera vez o una de las que les daba alguno de sus medios. A uno de provincia. Y vino él personalmente, me dio posesión. Señor, alguna instrucción que funcione el periódico, haz lo que tengas que hacer. Ay, me dio toda la libertad, imagínate. Entonces, pues me puse a trabajar desde ese primer día, pero encantado. O sea, me llegó por acá. Yo pensaba que jamás iba yo a llegar de director y llegué. Y como yo era el brazo derecho de don Rubén ya a esas alturas, yo dije, si algún día soy director es porque don Rubén me va a nombrar. Claro. Nunca me imaginé que don Mario, que ni me conocía, ni sabía que yo existía. ¿Y crees que hubo espaldarazo de Rubén Pabello para...? No, absolutamente nada. No quiso como echarse un compromiso. Nada. Don Rubén era así. Incluso don Mario, que hacía cada reunión, cada año allá en México, de todos los directores, un día estábamos ahí. Manuel Márquez, que ahí está, nuestro amigo, fue testigo de eso, ahí estaba, él como subdirector del Sol Veracruzano. Estábamos en una cena y dice, me platicaron, dice, yo adquirí este año la prensa y el diario de Jalapa, y me platicaron que en el diario de Jalapa había un tal Pepe Valencia, dice que se lo dijeron, y lo dijo ahí él de todo, ¿no? Esto que estoy diciendo no es una indiscreción porque él lo dijo, delante de todos, más de 100 había ahí. Dice que un tal Pepe Valencia, dice, estaba yo en París, dice, y me platicaron que un tal Pepe Valencia no quería que yo comprara el diario de Jalapa, que se oponía, dice. Y yo dije, yo quiero conocer a ese tal Pepe Valencia, a ese guerrillero. Dice, y vean, ahí está, lo nombré director y me resultó un buen director. Y lo dije. Claro. O sea, reconoció, o sea, no me conocía. Claro. Seguramente me intrigaron ante él para decirle que yo me oponía, lo cual no era cierto. La guerra sucia y más la de casa es muy desagradable. Oye, Pepe, la negociación, y te lo pregunto con toda la confianza que hay, la negociación con los gobiernos, con los políticos, con los funcionarios, ¿era algo que se te daba ya naturalmente para poder hacer acuerdos para tus comunicados, sus temas, o era complicado en cada uno de los gobiernos? Mira, las negociaciones... ¿Y por qué lo pregunto tan puntualmente? Porque el diario de Jalapa, pues fue el periódico más importante en el estado, con un poder verdaderamente impresionante. Es cierto, te digo, hasta antes de estos tiempos, las negociaciones con los gobiernos en turno eran distintas. Y tú lo acabas de decir, el poder del diario de Jalapa era tanto que todo le llegaba. O sea, el director del diario de Jalapa ni siquiera tenía que levantar el teléfono para decir, oye, ¿cómo vamos a quedar? O sea, todo le llegaba. Por ejemplo, desde que eran candidatos a la gubernatura, iban al diario o se hablaban
Y ya luego el enlace en los últimos gobiernos, yo fui el negociador. Cuando Miguel Alemán y Chirinos, ya fui yo el negociador. Pero llegaban al periódico. Entonces el diario hubo incluso con un candidato que me dijo, yo era subdirector y ya negociaba yo, me dijo don Rubén, míralo tú, dice, ese tema. Me dio una cantidad base para negociarla. Y entonces cuando yo hablo con el encargado, con don Miguel López Azuara, de Chirino, oye Pepe, ¿cómo es? Digo, mira, me encargó don Rubén esto. Dice que son amigos ustedes. Y ya también con el licenciado Chirinos, ya también son amigos, ya se encontraron en México. Le digo, dice, ¿de cuánto? Le digo, me dijo que por tratarse de tú que eres su amigo y del licenciado Chirino es tanto. ¿Sabes qué hizo López Azuara? Se paró, dice, gracias Pepe, dile a don Rubén que gracias, yo le voy a hablar a Rubén. Dice, esto que el diario va a cobrar la campaña, por la campaña, cobertura, dice, lo voy a tomar como base. Dice, de acuerdo a la importancia del medio, a la circulación, dice, lo voy a tomar como base. Dice, ninguno va a pasar de aquí, dice, porque hay algunos que me están pidiendo por acá. Dice, va a ser esto. Feliz, porque el diario se podía dar ese lujo, porque incluso don Rubén me dio una cantidad más baja. Y yo le subí tantito porque se me pareció adecuado. Sí, adecuado, posible. y lo digo tampoco muy barato, ¿no? Sí. Y aún así les pareció muy bien a ellos. Entonces, y así te pongo el ejemplo de la campaña de gobernador, porque así eran de alcaldías y todo, De o sea, todo. Eran ya menos, pero llegaban ahí. Era otro momento, sin Sí, lugar a sí, duda. claro, totalmente distinto. Yo ahora. creo que habrá hoy en Jalapa, en la región, en Veracruz, 2 o 3 medios únicamente que tengan ya esa posibilidad de negociación. De ahí en fuera yo creo que la realidad es muy distinta, ¿no? Porque hoy finalmente las redes sociales, creo yo, el poder que tiene este aparato y todos los que lo tenemos, que somos el 90 y tantos % de los ciudadanos en el mundo, pues hace muy complejo. Cuéntame, Pepe, de las decisiones más complejas que te tocó tomar en cualquiera de los medios donde has estado, porque después estuviste en algunas otras responsabilidades, que te han costado trabajo, que has dicho, debo de publicar o no publicar, pero tengo que, pero no tengo que, pero ¿qué hay ahí, algo que recuerdes importante en tu vida? Te voy a platicar una que parece pequeña, pero que no es pequeña porque es una decisión que debes tomar. Como es un diario, tienes que tomarla en minutos o en horas. Horas a veces, ¿no? Pero a veces son minutos. Una noche me llega una información directa de que habían secuestrado a un altísimo personaje, muy alto personaje veracruzano, político, Traca. A nivel nacional era importante este personaje. Una información no confirmada oficialmente, pero yo dije... Lo habían secuestrado en Veracruz. En México. En México. Pero era veracruzano. Veracruzano. Incluso es el personaje veracruzano más destacado de los últimos años. ¿Algún Chedraui entonces o qué? Empresario. Político, sí. Pues ya dinos quién. Fernando Gutiérrez Barrio. Ok. Ya tarde de la noche, ¿qué hago? Dije yo, si hablo allá me van a decir que no lo publique, pero yo tengo el dato que es. Entonces lo publiqué en el glosario del momento, la columna más leída. Sí, claro. Entonces, que la escribía el director del diario. El director del diario, o sea, en ese tiempo yo. ¡Pum! Que la lanzo. Y al otro día reviso los periódicos, Mauricio, ningún periódico la dio. Ningún noticiero. Dije yo, voy a esperar la llamada donde me va a decir don Mario que renuncie yo. ¿Va a destituir? Pues no.
resultó que fue cierto. A los pocos días, el Universal, el Sol de México, en primera plana, publicaron que don Fernando ya estaba en su casa, que estaba bien, que él se había comunicado, que no había pasado nada, pero tácitamente estaba confirmando su secuestro, porque además fue cierto. Don Mario nunca me preguntó cómo me enteré, ni me ¿Y tú ni me llamó la creías atención. en tu fuente? Claro, Okay. claro, yo sabía que era cierto. Si no, no la lanzo. Okay. Pero mi dilema era ese, yo no le iba a hablar Supongo a a alguien muy cercano a... otro veracruzano encumbrado, También. encumbradísimo, también sucedió esto, ahí nos vemos. Eso es algo difícil. Muy difícil. Algo que te haya parecido hoy, o que te parezca hoy más bien, que te parezca el día de hoy, que publicaste algo injusto, que digas, no debí haber hecho esto. ¿Hay alguna nota? Sí, no del diario de Jalapa, era yo director de otro medio. No voy a dar muchos detalles, pero voy a decir sí. En una ocasión secuestran a una persona en un lugar del estado. Me habla un amigo y me dice, oye, acaba de pasar esto y esto y esto y esto y esto. Una persona bastante, bueno, pariente de una persona súper importante. Y me dice, pasó esto y esto y esto y esto. El diario de Jalapa no va a publicar esa nota. Le acaban de hablar que no se publique, pero pasó esto. Va. A mí no me lo pidieron, no me dijeron por qué, y se publicó. Días después apareció muerta la persona. No fue porque yo la publiqué. Claro. Porque ¿Y hubieras preferido no haberla publicado? si yo hubiera sabido que eso iba a salvar la vida, sí. Pero no fue porque la publiqué yo. Porque si hubiera sido el diario de Jalapa, entonces tal vez sí yo cargaría con la culpa, porque me lo habían pedido, porque me lo hubieran pedido. Y ahí sí tú te reprimes, porque hubo casos en que efectivamente cuando te decían está en juego la vida de una persona, la vas a publicar, no la publiques, no la publicaba yo. Y algunos otros la publicaban. ¿Muchos casos así? No muchos, pero sí algunos. Y la publicaban otros periódicos modestos por allá y no pasaba nada. Se salvaba la persona. Claro. Entonces no iba sobre tu conciencia, ¿no? Dime algo. El poder de un medio de comunicación. A mí me choca este tema del cuarto poder y demás. No es algo que me guste utilizarlo, aunque en su momento lo fue. Los medios de comunicación que existían pues eran muy empoderados, ¿no? Y tenían este poder. ¿Tú cómo lo asumías? Es decir, porque sabes bien que en esos momentos tenías un poder importante. ¿Cómo lo asumías y cómo te ves, Pepe? ¿Cómo te ves el día de hoy en aquel encomienda, en aquel sillón, dirigiendo y con ese poder en las manos? A la distancia, ahorita lo veo. Sí, sí. El tal cuarto poder era un juego de intereses con el poder político. O sea, el gobierno, llámale presidente, gobernador y lo que se te desprende, jugaba o simulaba con los medios de información de acuerdo con su estatus y sus intereses. Por ejemplo, el gobernador quería que fuera alcalde de Jalapa, pero con tenía compromisos, se lo pedían, entonces podía agarrarlo. Además es una suposición, ¿no? Hablarle a algún periodista, algún medio, decirle, oye, di esto y esto y esto y esto y acá, no hazme esa balona, y le filtraba datos.
Entonces haz pedazos a este cuate. Para deshacerlo. Sí. Y entonces, pues yo creo que aquel le decía, hermano, tiene mucha cola que te pisen, voy a poner otro. Entonces ya sacaba su candidato. Pues un juego muy perverso. Sí, muy, ¿no?, perverso, O sea, que a la fecha se da. Sí, supuesto. Pero te voy a poner el ejemplo. En realidad, después decía mucha gente, incluyendo a decía, no, pinche periódico tal fue el que me echó abajo. Y el lector común decía, el periódico tiene fuerza, claro, tiene mucha fuerza. En realidad fue un juego perverso, claro, en otros niveles, donde se da ahorita. Pero también se da ahorita que efectivamente algunos medios de comunicación todavía, y sobre todo a nivel nacional, que cuando sacan al público actos de corrupción, por ejemplo, sí son capaces de tirar a alguien. Porque la fuerza yo la veo ahorita más real, y a tal grado que el mismo gobierno está tratando o está reprimiendo a medios de comunicación porque le estorban. Y en aquel tiempo no, eran sus cuates, eran sus aliados. Claro. Ahí yo te haría una pregunta. Así como existe la corrupción total y absoluta en los políticos, en muchos políticos, no digo que todos, por supuesto, en el mundo del periodismo igual, sí, es decir, claro, igual de corruptos, sí, ¿no? En algunos casos, plumas con poca ética, sin lugar a duda, lo compartes. Como en todos, y como en todas las actividades humanas. La relación de la iglesia en ese momento, en esos momentos, era importantísima, también tenía su peso. En ese juego de lucha de poderes, ¿cómo era este jugueteo entre el gobierno, la iglesia, el medio de comunicación? ¿Cómo darle baraja a todo? Bueno, pues yo creo que eso sí guarda mucha similitud con los tiempos actuales. O sea, la iglesia era un poder antes y sigue siendo un poder ahora. No sé si menos o más o debilitado, pero era un poder. Aguas con la iglesia, aguas ahorita también, porque ahorita la utiliza. Igual, eran juegos de poder. Los medios de comunicación, la iglesia, los militares, y en la actualidad yo agregaría el crimen organizado, que es un poder. Punto de aparte, sin lugar a dudas. Y antes, por ejemplo, los caciques, que jugaban unos poderes regionales, eran un poder local, pero no tan efectivo y poderoso como el de ahorita, no, claro, el de ahorita, aguas. La relación de qué gobernante de todos los que te tocó, hablo de los gobernadores, con la prensa, ¿cuál era el más llevadero, el más amistoso, el más... y quién era el más serio, el más frío, el más... Yo creo que sin que haya estado yo muy cercano, porque yo estuve en Córdoba de director de Orizaba y Córdoba, yo creo que el más llevadero fue Fidel Herrera Beltrán. Para bien o para mal, él fue el que a los medios de comunicación les dio casi todo. Sí, impresionante. Impresionante. Don Fernando también, nada más que su estilo era otro. También les concedió casi todo, pero su estilo era distinto. El de Fidel era más populista. Totalmente era de los que tomaba el teléfono. ¿Qué vale, hermano? Vente a comer, vente a desayunar. Y Sí. Don Fernando muy puro, Duarte. Muy ceremonial. Duarte parecido a Fidel. ¿Sí? Sí, parecido a Fidel. Yo no sé si porque... No le llegaba ni de chiste la... No, es que son distintos. Dije parecido, sí. Porque no exactamente un Fidel, sino que... Pero sí le aprendí mucho en el estilo. Incluso en la primera parte del gobierno de Duarte fue muy desprendido con medios de comunicación también. Ya después le cerró la llave y entonces se echó encima a muchos medios, incluso a los que él había ayudado antes, se los echó encima. Entonces ahí yo creo que se le acabó la lana o no sé qué. Pues se la llevó. Sí, todo. Entonces Duarte, nada más que distintos. Oye, Chirinos. Chirinos fue muy austero, pero en el trato con la prensa, bien. O sea, muy respetuoso. Decente, muy respetuoso. Un hombre que yo no lo
no valoraba su gestión, pero creo que fue un gobernante por lo menos no corrupto, honesto, que dejó recursos como históricamente nunca había pasado. Nunca se le acusó de actos de corrupción. Sí. Lo más que se le acusaba era que era muy amigo del dios Baco, pero de ahí fuera... que también en parte también es mito, ¿eh? ¿Sí? Se tomaba la copa, el whisky, él era whiskero, que se tenía que tomar, jamás lo vi perdido esos son inventos. ¿De verdad? De verdad, yo lo conocí, lo traté, yo era director del diario. Sí. O sea, cuando él era gobernador, a mí me nombran director en el 96, él todavía era gobernador. Ya. O sea, a los que traté como gobernador y director fue a Chirinos y a Miguel Alemán, claro, de ellos. Claro. A Fidel ya no lo traté como director del diario. Como director, sí. Pepe, ¿en qué momento, y te arrepientes o no te arrepientes, se te ocurre incursionar en el mundo de la política y te lanzas de candidato a la alcaldía de Jalapa? Bueno, un día que me llegó Uriel Flores, Juan Vergel, ¿quién otro? Los Enrique Romero Aquino. No, él no le tocó en esa época. Arturo Hervis era el presidente. Estatal, me voy a servir un poquito más de vino. Alberto Martínez recién, ya creo que había dejado, pero fue la plana mayor del PRD de Jalapa, que me invitaron y yo dije, ya soy director del diario, aquí tengo un ámbito, aquí influyo, allá voy a ejecutar. Pues ahora voy para otra etapa. ¿Lo creíste? Sí, lo creí totalmente, sí. Eran los tiempos en que el PRD estaba en la cúspide. Y me confié y pensé que solito iba yo a ganar. No, hay que trabajar. Ni habiendo escrito y estado tantas veces en temas políticos, ¿lo vislumbraste? Es decir, confiaste en un poder. Me confié totalmente. Que te iba... Y lo que le pasa a muchos candidatos. Sí. Tú hablas con un candidato y te dice, voy a ganar. Claro. Y yo les pregunto después, porque ya tengo la experiencia de la práctica y la teoría. Le digo, ¿y por qué crees que va a ganar? No, hombre, si vieras cómo me reciben todos, le digo, y todos dicen que van a votar por... Dice, sí. No acuerdo desanimarte, hermano, pero yo acá falco otra cosa. Y pierden por confiar. O sea, no todo lo que te digan es cierto. Claro. Jamás alguien te va a decir, oye, Mauricio, eres candidato, pero no voy a votar por ti. No te lo dicen. Claro. Te dicen que sí, te apapachan. Entonces yo creí que iba a ganar. Ahora que fueron las elecciones pasadas a gobernador, pues desfilaron muchísimos candidatos por aquí y había personas que andaban por la oficina y a todos les decía, oye, muy bien, voy contigo. Y luego esa misma persona vino otra vez y el contrincante, oye, muy bien, voy a votar por ti. Es decir, realmente es una cosa desfachatada. El que se lo crea. ¿No? Sí, por supuesto. Y de ahí, bueno, ¿qué siguió en tu vida? ¿Te fuiste a...? Bueno, después de ahí me fui al Sol de Córdoba y al Sol de Orizaba, ya estuve 6 años. Cada año le decía yo a don Mario Vázquez Raña, oiga, ya tráigame de allá de Córdoba. Primero te voy a hacer alcalde del municipio tal, se inventaba un municipio. Y cada año le dice, espérate otro año. Ah, no, porque cuando me nombró director allá, que yo fui a verlo y decirle, bueno, don Mario, dice, sí, ya se perdiste, te dije que ibas a perder. ¿Y ahora qué quieres? Que me dé trabajo. Sí, chamba, porque yo te voy a mandar a Córdoba por un año. Dice, porque ya tu lugar está ocupado aquí y muy bien ocupado. ¿Quién era? Sonia García era la directora. Digo, ok, yo no vengo. ¿Tú la propusiste, no? No, pero ella trabajó muy bien. ¿Pero era parte de tu equipo? Sí, claro, yo la nombré subdirectora. A Sonia la nombré subdirectora. Y ella cuando llega nombró a Víctor Murguía subdirector. Entonces la subdirección es la antesala. Yo era subdirector cuando entré. Entonces dije yo, el siguiente director va a ser mi subdirector. Entonces nombré subdirectora a Sonia, sabiendo que iba a ser para acá. Ella nombra subdirectora a Víctor, sabiendo que iba para allá. Nada más que ahí no fue, sino que todavía llega Omar Zúñiga. El que sí. Y después ya Víctor sube.
Claro. Ya como subdirector. Como subdirector, sí, lo recuerdo que Omar llega, no estaba en 2003, Jalapa. él no. Venía de México. De México, él trabajaba en OEM. En la OEM, sí, efectivamente. Oye, mi querido Pepe, pues yo te quiero agradecer, habría mucho más que platicar, pero, ¿sabes? Me parece muy interesante todo lo que nos dices porque son historias que no conocemos, quien nos gusta. Y no alcanza el tiempo aquí para... No alcanza el tiempo, definitivamente. He platicado con varios ya personajes interesantes y con todos siempre pues, quedan muchas cosas, ¿no? Y vamos a seguirle dando vuelta a estos capítulos porque la verdad es que hay mucho que platicar. Y sobre todo que quede ahí en la historia de ahora ir a buscar un periódico que salió en 1970 y tantos, en donde salió una noticia. Tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos van a poner Pepe Valencia y te van a ver en este momento hablando y platicando. Esa es la gran maravilla. Claro. Y además aprovecho el momento para decirte salud, mi querido Pepe. Ahora sí, salud. Y muchas gracias porque tú eres parte fundamental de NB. Desde que NB se abrió, desde que nació, tú estás conmigo, estás con nosotros y eso te lo agradezco muchísimo, Pepe. Y yo a ti. Siempre objetivo y siempre el día, la hora que marcas y eso habla muy bien de un ser humano y de un gran periodista. Disciplina. Así es. Salud, mi Pepe. Salud, Mauricio, y felicidad por NTV otra vez. Así es. Nos vemos pronto. Esto fue el programa especial de Historia de Periodistas. Nos vemos en la próxima. ¿Amante de las noches en la carretera? ¿Buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En Ferche Gas entendemos tu pasión donde cada curva es una historia por contar y cada destello una experiencia única.